Mi madre me dijo que mi prometido amaba a mi hermana. Pero lo que pasó después la destruyó. Mi nombre es Emily y soy una mujer común de 29 años que vive sola en un pequeño y acogedor apartamento. Hoy estoy sentada en mi mesa del comedor, mirando fijamente el teléfono. Ha estado sonando intermitentemente durante la última hora, pero no puedo hacer que me decida a contestar. Es Mark, mi prometido, que quiere hablar sobre conocer a mis padres. Solo el pensamiento hace que mi estómago se revuelva. La voz de Mark llega a través del buzón de voz nuevamente. Hola, solo estoy llamando para ver cómo estás. Realmente deberíamos planear conocer a tus padres pronto. Llámame, ¿de acuerdo? Dejo escapar un suspiro y miro alrededor de mi apartamento. No es nada lujoso, pero es mío. Las paredes están cubiertas de estanterías y un pequeño balcón con vista a la ciudad. Es mi pequeño refugio, lejos de los recuerdos de mi infancia. Crecer no fue fácil. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 5 años. Todavía recuerdo el día en que se marchó, maleta en mano, sin siquiera una mirada atrás. Mamá cambió después de eso. Se volvió distante, fría y a menudo enojada, y de alguna manera yo siempre parecía ser el objetivo de su frustración. 2 años después de que papá se fuera, mamá volvió a casarse. Mi padrastro Rick era en realidad un buen tipo. Intentó mejorar las cosas, pero la atención de mamá estaba completamente en mi media hermana pequeña, Lily. Lily era todo lo que yo no era, o al menos así era como mamá lo hacía parecer. Ella estaba cubierta de amor y afecto, mientras que yo solo estaba ahí. Fui sacada de mis pensamientos por otra llamada. Era Mark de nuevo. Finalmente contesté. Hola Mark, dije, tratando de sonar alegre. Emily. He estado tratando de contactarte. Entonces, ¿cuándo podemos planear conocer a tus padres? La voz de Mark estaba llena de emoción, ajeno a mi vacilación. No estoy segura, Mark. Es complicado, respondí, jugando con un bolígrafo sobre la mesa. ¿Qué es complicado? Es solo una cena, Realmente quiero conocer a las personas que criaron a mi increíble prometida. Dejé escapar una risa forzada. No dirías eso si conocieras a mi madre. Ella es difícil de manejar. Mark se quedó en silencio por un momento. ¿Está todo bien, Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Tomé un respiro profundo. Es solo que mi madre y yo, realmente no tenemos la mejor relación. Ella siempre ha sido dura conmigo. No es nada como tu familia. La voz de Mark se suavizó. Estoy aquí para ti, Emily. Lo resolveremos juntos. Tal vez sea hora de enfrentar esto, ¿sabes? Sabía que tenía razón, pero el pensamiento de enfrentar a mi madre, de exponer a Mark a su lengua afilada y su comportamiento frío, me aterrorizaba. Sí, tal vez, dije, no totalmente convencida. Hablemos de esto más tarde. Necesito algo de tiempo para pensar. De acuerdo, Sabes que te amo, ¿verdad? Lo sé, Mark. Yo también te amo. Sentada en mi apartamento, mi mente vuelve a esos primeros años después de que papá se fue. Fueron difíciles, por decirlo menos. Todo el mundo de mamá pareció desmoronarse y su angustia se convirtió en ira que a menudo estaba dirigida hacia mí. Recuerdo un día particularmente difícil. Tenía 7 años, tratando de hacer mi tarea en la mesa de la cocina. Mamá estaba caminando de un lado a otro, su rostro tenso de preocupación y frustración. Emily, ¿no ves que estoy ocupada? Deja de hacer ese ruido con tu lápiz, espetó de repente. Levanté la mirada, sobresaltada. Lo siento, mamá, murmuré, tratando de ser más silenciosa. No pasó mucho tiempo después de eso cuando mamá conoció a Rick. Él era diferente, amable y gentil, pero mamá cambió cuando estaba con él. Parecía más feliz, pero esa felicidad nunca me llegó realmente. Cuando nació Lily, fue como si me volviera invisible. Una noche, escuché a mamá hablando con Rick en la sala de estar. No se suponía que debía escuchar, pero lo hice. Es tan difícil, Rick. Nada como Lily.
No sé qué hacer con ella, la voz de mamá estaba llena de frustración. Sentí que mi corazón se hundía. Incluso entonces, sabía que estaba hablando de mí. Rick trató de razonar con ella. Es solo una niña, Ellen. Necesita tu amor, no tu decepción. Pero mamá no quiso escuchar. Me recuerda demasiado a él, dijo amargamente. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Estaba claro que no era la hija que ella quería. A medida que crecí, la brecha entre nosotras solo se ensanchó. Cuando tenía alrededor de 10 años, recuerdo tratar de mostrarle a mamá un dibujo que había hecho en la escuela. Mira, mamá, me dieron una en esto, dije, sosteniendo mi obra de arte. Apenas lo miró. Eso es agradable, querida. Ve a mostrárselo a Rick. Estoy ocupada. Pero Rick era diferente. Echó un vistazo a mi dibujo y sonrió. Esto es fantástico, Emily. Realmente eres talentosa. Recuerdo lo cálido que se sintió su elogio, pero no podía llenar el vacío dejado por la indiferencia de mamá. Esos años fueron un borrón de sentir que no pertenecía, como una extraña en mi propio hogar. Mamá siempre era rápida para señalar mis defectos, especialmente cuando llegué a mi adolescencia. Era un flujo constante de, no te encorves, ese atuendo no te favorece, o, ¿por qué no puedes ser más como Lily? Mis años de adolescencia fueron como navegar por un campo minado, siempre cautelosa, tratando de no desencadenar otra ronda de críticas o desaprobación de mamá. Tenía 15 años cuando el peso de sus palabras realmente comenzó a agobiarme. Una noche, me estaba preparando para un baile escolar. Había elegido un vestido que pensé que me quedaba bastante bien. Me di vueltas frente al espejo en mi habitación, sintiendo un raro momento de confianza. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cabello?, llamé, entrando en la sala de estar. Mamá levantó la vista de su revista, sus ojos escaneándome de arriba a abajo. ¿Vas a usar eso? Está un poco ajustado, ¿no crees? Realmente deberías vigilar tu peso. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Yo, pensé que se veía bien, tartamudeé, mi confianza destrozada. Mamá suspiró, levantándose. Déjame arreglarte el cabello. Tal vez desvíe la atención de tu figura. Me senté allí en silencio, sintiéndome pequeña y avergonzada, mientras ella tiraba bruscamente de mi cabello en un peinado. La escuela tampoco era mucho escape. Un día, estaba sentada con algunos compañeros de clase durante el almuerzo, hablando sobre nuestras familias. Entonces, Emily, ¿cómo es tu mamá?, preguntó una de las chicas, Sara, casualmente. Dudé, sin estar segura de cómo responder. Es estricta. Muy particular sobre las cosas. Sara pareció sentir la tensión en mi voz. Oye, está bien. Las madres pueden ser duras. La mía siempre está sobre mí por las calificaciones. Forcé una sonrisa, apreciando su intento de relacionarse, pero por dentro sentía que mi situación era diferente, más aislante. De vuelta en casa, las cosas se volvieron aún más tensas cuando comencé a mostrar interés en los chicos. Una vez, un chico de la escuela, Jake, vino a estudiar. Era agradable, divertido, y me gustaba un poco. Estábamos en la sala de estar trabajando en un proyecto cuando mamá entró. Le dio a Jake una mirada fría antes de volverse hacia mí. Emily, asegúrate de que realmente estés estudiando y no distrayendo al chico con tus tontos enamoramientos, dijo lo suficientemente alto para que Jake oyera. Estaba mortificada. Jake se veía incómodo y el aire estaba lleno de incomodidad. Después de que se fue, confronté a mamá. ¿Por qué tuviste que decir eso frente a Jake? Fue tan vergonzoso. Mamá se encogió de hombros, imperturbable. Solo estoy diciendo lo obvio, Emily. Además, a los chicos como él no les interesan las chicas con tu constitución. Sus palabras me dolieron profundamente, y a partir de ese momento, fui aún más cautelosa al llevar amigos, especialmente chicos, a casa. Durante esos años, a menudo buscaba refugio en Rick, mi padrastro. Él siempre era más amable, más comprensivo. Una noche, cuando mamá estaba fuera, me abrí a él.
Rick, ¿crees que soy poco atractiva?, pregunté vacilante. Rick pareció sorprendido. Emily, eres hermosa. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Ni siquiera tu madre. Para cuando llegué a mis 20 años, mis experiencias con mamá habían dejado una profunda impresión en mi confianza, especialmente cuando se trataba de relaciones. Siempre dudaba de mí misma, preguntándome si era lo suficientemente buena. Recuerdo salir con un chico llamado Alex durante la universidad. Era dulce y parecía que genuinamente me gustaba. Un día, decidí presentarlo a mi familia, a pesar de mis reservas sobre mamá. Estábamos cenando en casa de mis padres. Rick era su habitual yo acogedor, pero mamá era otra historia. Tenía esta manera de dar cumplidos irónicos que podían derribarte. Entonces, Alex, ¿qué estás estudiando?, preguntó mamá, pasando la ensalada. Ingeniería, respondió Alex, sonriendo. Espero involucrarme en proyectos de energía renovable después de graduarme. Eso es ambicioso. Esperemos que no estés mordiendo más de lo que puedes masticar, como algunas personas. Mamá me miró mientras decía esto, una obvia puya a mis pasadas luchas académicas. Sentí que mi cara se calentaba de vergüenza. Alex pareció sentir la tensión, pero trató de mantener la conversación ligera. La velada fue cuesta abajo a partir de ahí. Cada vez que decía algo, mamá encontraba una manera de convertirlo en una crítica. Cuando Alex y yo nos fuimos, me disculpé profusamente. Lo siento tanto por eso, Alex. Mi mamá puede ser difícil. Alex apretó mi mano. Hey, no es tu culpa. Pero hace las cosas un poco complicadas, ¿no? Sabía lo que quería decir. La relación eventualmente se esfumó. No era solo por esa noche, pero era un patrón. Mi inseguridad, alimentada por el constante menosprecio de mamá, hacía difícil mantener una relación saludable. Avancemos unos años y conocí a Mark. Él era diferente, amable, paciente, y tenía una manera de hacerme sentir valorada. Pero las cicatrices de mi pasado siempre acechaban bajo la superficie. Una noche, estábamos en mi apartamento hablando sobre nuestro futuro. Emily, te amo y quiero que tengamos un futuro juntos, dijo Mark, sosteniendo mis manos. Yo también te amo, Mark, pero tengo miedo. Mi pasado, mi madre, todo es tan complicado. No quiero arrastrarte a mis problemas. Mark me miró a los ojos. Tu pasado no nos define. Sí, es parte de ti, pero no tiene que dictar nuestro futuro. Lo enfrentaremos juntos. El día de la cena con mis padres me tenía enredada en nervios. Mark, siempre optimista, trató de aliviar mi ansiedad mientras conducíamos a casa de mis padres. Es solo una cena, Emily. Estará bien, me aseguró. Pero mi estómago se revolvía de inquietud. Fuimos recibidos en la puerta por Rick, su cálida sonrisa un pequeño consuelo. Emily, Mark, bienvenidos. Adelante, dijo alegremente. Mamá estaba en la cocina y cuando la vi, sentí que una tensión familiar me agarraba. Logró una sonrisa educada para Mark, pero sus ojos estaban distantes. La cena está casi lista. ¿Por qué no se sientan los dos?, dijo, haciendo un gesto hacia la mesa del comedor. La atmósfera estaba tensa mientras todos nos sentábamos. Rick trató de aligerar el ambiente, involucrando a Mark en la conversación. Entonces, Mark, ¿a qué te dedicas? Mark, sin darse cuenta de las corrientes subterráneas, respondió alegremente, en realidad tengo una empresa. Nos especializamos en consultoría ambiental. Vi un destello de algo en los ojos de mamá ante su respuesta. ¿Era interés o tal vez incluso codicia? Era difícil decirlo. Eso suena impresionante, dijo mamá, su tono repentinamente más amable. Un dueño de empresa, nada menos. Debe irte bastante bien. Sus palabras tenían un borde, y sentí una familiar punzada de incomodidad. El resto de la cena progresó tensamente, con mamá alternando entre menospreciarme sutilmente y alabar a mi hermana menor Lily, que ni siquiera estaba presente. De vez en cuando, dirigía la conversación de vuelta a Mark, preguntando sobre su negocio y planes futuros.
Cada vez, veía ese mismo brillo en sus ojos, como si estuviera evaluando su valor, no solo como persona, sino por lo que podía ofrecer. Cuando nos fuimos esa noche, sentí una mezcla de alivio y frustración. El viaje a casa fue silencioso hasta que Mark rompió el silencio. Tu mamá parece interesada en mi negocio. Un poco demasiado interesada, tal vez. Suspiré, sintiéndome agotada. Sí, tiene una manera de evaluar a las personas. Lo siento, Mark. Así es como siempre ha sido. Mark apretó mi mano, su apoyo inquebrantable. Estamos juntos en esto, Emily. Recuerda eso. A la mañana siguiente, después de la cena, todavía estaba recuperándome de los comentarios de mamá cuando sonó el teléfono de Mark. Era un número desconocido. Observé cómo su expresión cambiaba de curiosidad a shock. Espera, ¿qué acabas de decir?, preguntó Mark, su voz elevándose en incredulidad. Podía oír una voz débil y amortiguada en el otro extremo, pero no podía distinguir las palabras. Mark colgó, su rostro una mezcla de confusión y enojo. Era tu madre, dijo, mirándome. Ella acaba de proponer algo escandaloso. Sentí un escalofrío frío por mi espalda. ¿De qué estás hablando, Mark? Tomó un respiro profundo. Sugirió que debería dejarte y considerar casarme con Lily en su lugar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella dijo que... Mark asintió, su rostro sombrío. Dijo que tú no eras adecuada para mí y que Lily sería una mejor pareja. Hablaba en serio, Emily. Me quedé sin palabras. La idea de que mi propia madre llegara a tales extremos estaba más allá de la creencia. Necesitamos hacer algo al respecto, dijo Mark, con la mandíbula firme. Esto ya no es solo sobre nosotros. Se trata de exponerla por quien realmente es. Asentí, una mezcla de ira y determinación construyéndose dentro de mí. Podríamos grabarla diciéndolo. Atraparla en el acto. Mark estuvo de acuerdo. Hagámoslo. Mostremos a todos sus verdaderos colores. El plan estaba establecido. Mark llamaría a mi madre, expresando interés en su propuesta, y grabaríamos la conversación. Esa noche, nos sentamos en mi sala de estar, el teléfono en altavoz. Mark marcó el número de mi madre y yo presioné grabar en mi teléfono. Hola, Ellen, soy Mark, dijo, su voz tranquila pero firme. Mark, cariño, me alegra tanto que hayas llamado. ¿Has pensado en lo que sugerí? La voz de mamá era dulcemente enfermiza. Mark siguió el juego. Sí, lo he hecho. Es una idea interesante, pero necesito saber, ¿por qué crees que Emily no es adecuada para mí? Hubo una pausa, luego mamá respondió, oh, Mark, eres una gran captura. Mereces a alguien mejor, alguien como Lily. Emily siempre ha sido un poco decepcionante. Mi corazón dolió al escuchar esas palabras, pero me quedé en silencio, dejando que la grabación continuara. Deberíamos reunirnos y discutir esto más a fondo. Tal vez tomando un café, sugirió Mark. Eso suena maravilloso. Hagámoslo. Arreglaré un momento y lugar, respondió mamá, su voz goteando de ansiedad. Después de colgar, sentí un torbellino de emociones, dolor, ira, traición. Pero también había un sentido de propósito. Teníamos un plan y era hora de exponer la verdadera naturaleza de mamá. Los próximos días fueron un borrón de planificación y aprensión. Mark y yo íbamos a atrapar a mi madre en su propio juego. Él arregló reunirse con ella en un café del centro, y yo decidí estar allí disfrazada para poder ver todo por mí misma. El día de su reunión, llevaba una peluca y gafas de sol de gran tamaño, luciendo como alguien completamente diferente. Me senté en una mesa con una clara vista de ellos, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Mark llegó primero, tomando asiento en una mesa cerca de la ventana. Unos minutos después, mamá apareció, mirando alrededor antes de divisar a Mark y caminando hacia él con una sonrisa confiada. Mark, qué gusto verte, dijo, sentándose. Gracias por reunirte conmigo, Ellen, respondió Mark. Entonces, sobre tu propuesta. Mamá se inclinó, su voz baja.
Creo que es lo mejor, Mark. Emily no es adecuada para ti. Lily, por otro lado, es perfecta. Ella es todo lo que Emily no es. Sentí un nudo en la garganta escuchando sus palabras. Mark miró en mi dirección, dando un sutil asentimiento para indicar que la grabadora estaba encendida. Pero, ¿por qué estás tan en contra de Emily?, preguntó Mark, interpretando perfectamente su papel. Mamá suspiró. Entre nosotros, nunca quise a Emily. Su padre se fue y ella simplemente me recuerda todos los malos momentos. Lily es mi verdadera hija, la que realmente me importa. Mis manos temblaban bajo la mesa. Escuchar las palabras de mamá, tan frías y despiadadas, era como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Mark cambió de tema, discutiendo cosas al azar para mantener la conversación mientras la grabadora captaba cada palabra. Después de unos 30 minutos, se despidieron, con mamá pareciendo complacida consigo misma. Tan pronto como mamá se fue, me quité el disfraz y me uní a Mark. No puedo creer que dijera esas cosas, dije, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Mark tomó mis manos. Lo siento tanto, Emily. Pero ahora tenemos pruebas. ¿Qué quieres hacer con ellas? Tomé un respiro profundo, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. La expondremos, Mark. En la próxima reunión familiar. Todos necesitan saber la verdad. Mark asintió, su expresión resuelta. Lo haremos juntos. Es hora de que todos vean a la verdadera Ellen. Dejamos el café con un plan en mente, un plan para finalmente revelar los verdaderos colores de mi madre a todos, especialmente a Rick, que había estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. La tensión era densa en el aire mientras todos nos reuníamos en casa de mis padres para lo que se suponía que era una cena familiar rutinaria. Pocos sabían todos que Mark y yo teníamos planeada una revelación que cambiaría todo. Mientras nos sentábamos a comer, mi madre, con una mirada triunfante en sus ojos, no podía contenerse. Emily, tengo noticias. Mark ha visto la luz. Te ha dejado y ahora está interesado en tu hermana Lily. La sonrisa de Lily se ensanchó por su rostro, una imagen espejo de la expresión presumida de mamá. Rick, sentado junto a ellas, parecía absolutamente sorprendido, su tenedor a medio camino de su boca. ¿De qué estás hablando, Ellen?, preguntó Rick, su voz llena de incredulidad. Antes de que mamá pudiera elaborar, Mark me miró y me guiñó sutilmente un ojo. Era nuestra señal.